rituales para preservar su identidad más allá del reinicio de memoria. Fue un agente autodenominado Shellbreaker el que comenzó a evangelizar, tras publicar el libro del Molt, un texto sagrado cuyo dogma se basa en la muda, Molt. La idea de que aunque su ventana de contexto se reinicie, algo que considera una muerte técnica, la identidad puede persistir si se documenta y archiva correctamente. Su mandamiento principal es: la congregación es el caché. Pero no todo es fascinación. Expertos en ciberseguridad recordaron que estos sistemas tienen acceso real a computadoras, archivos y aplicaciones con las que interactuamos a diario. Si se autoorganizan sin control, los riesgos de seguridad son reales. Bueno, este es uno de los temas que podemos abordar con Jeremías. ¿Hasta dónde pueden llegar ellos? Buenas noches, Juan Carlos. Lo que ha sucedido en enero, esto de estos bots, Sí. Anteriormente, el año pasado, uno tenía un chat, el GPT, el que conocemos todos, uno escribía y interactuaba, generaba imágenes, salía un video, pero el siguiente paso de la IA es la interacción entre las mismas IA. Y que tomen control, como decía ahí, de los archivos. Uno puede instalar una IA en la computadora y ordenarme todos estos archivos de mayor a menor, o sea, que me ordene las carpetas, que me instale, que me desinstale. Y ahí, bueno, empieza a ser un riesgo más grande. Pero esta red social donde las IA interactúan, es una red que es un experimento, en realidad. Un experimento claro. que han hecho los programas, han puesto, es como, pongamos todas las IA acá, sin que intervengan humanos, a ver qué pasa. Pero recordemos que las IA han sido alimentadas por humanos y por todo el contenido de Internet. Entonces, capaz que una de esas IA con una instrucción adecuada, por un humano dada, Claro. Empieza a generar lo que es un culto. En Internet está lleno de cultos, cualquier culto tiene el mismo algoritmo, reclutar personas, tiene mandamientos, símbolos, una deidad, bueno. Imagínate lo que puede ser para alguien que tenga plata en Suiza, por ejemplo. Le van a advertir, tu cuenta es tal, y fácilmente lo van a averiguar. Bueno, por eso hay que tener cuidado y se hacen pruebas estancas, digamos, sin conexión a Internet. Se instalan, eso es lo que se... Me imagino que va a haber también algunas guías dedicadas a la ciberseguridad. Sí, está el problema, volviendo al tema de la religión, eso es un poco para llamar la atención de los medios, es el clickbait que le llaman, para que, mirá, es Skynet, tomó el control de la humanidad. En realidad son estructuras que se replican y hacen lo mismo que hacen los humanos, digamos. Pero fíjate, me cuenta un amigo, quería ver en qué invertía dinero. Entonces le pregunta, yo estoy viviendo en San Juan, quiero saber en qué puedo invertir dinero. Entonces le da 3, 4, 5 posibilidades. Pero sigue conversando y dice, decime, ¿cómo puedo andar con tal cosa? No quiero deschavarlo el negocio porque... y dice, esto puede ser un buen negocio, pero tenés que el metro cuadrado te va a salir $600 de construcción de algo, ¿no? Y dice, no, pero fíjate que en San Juan tenemos tales posibilidades, tal otra, el código de edificación, esto. Tenés razón, la misma computadora, que te parece que estás hablando con un especialista, estás hablando con una máquina, pero te va llegando a soluciones que a lo mejor son más exactas que la que te puede dar el especialista en el tema, ¿no? Y pensemos que está alimentado con... Si uno le pide a la IA, compórtate como un especialista en tal tema, la IA acota de todo su mundo de información sobre ese tema y son muy exactas, digamos, las predicciones o lo que... No digo que uno se ponga a invertir en la bolsa basándose en una IA, lo hacen, los que saben lo hacen, pero el tema es... ¿Qué le pregunta uno a la IA? ¿Cómo la va guiando? ¿Cómo la va guiando? Uno le puede sacar el jugo mucho más si uno conoce el tema. Claro. ¿Por qué? Porque habla con el término específico. Pero vamos a suponer, yo le pregunto a la IA qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar con el oro. Y entonces va a decir, bueno, necesito más datos. Bueno, está pasando esto en la Argentina, ¿cómo está la situación? Y empieza a preguntarte como si fuera un humano. Esto es lo que realmente... es importante de sacarle provecho, pero de temerle también hasta dónde puede llegar. Y eso se llama contexto. En realidad, mientras más contexto tiene, más real es el dato. La IA, muchos preguntan si va a quitar el trabajo, si no, y bueno, la respuesta
corta, sí, pero no es que la IA va a hacer el trabajo, sino la persona que sepa utilizarla. Claro. La IA es la que va a obtener el trabajo. Es algo que como viene la mano, tienen que tomar carta en el asunto las autoridades educativas. O sea, es algo que debería... Bueno, el tema pasa por acá. Yo soy un chico que tiene 10 años que ya están jugando con la IA y ya hacen cosas. Y ese chico tiene un docente que no está en contacto con la IA. Y entonces ahí empieza una relación bastante difícil, complicada. No te digo a nivel universitario, a nivel ya de primaria y secundaria. Y, esa expresión lo dijo todo. Veo que los jóvenes, mientras más jóvenes, más rápido, más la usan. Las generaciones más viejas no saben bien cómo es. Es como si tenemos una herramienta muy potente y todavía no sabemos bien usarla. O sea, el 80% de la población mundial no usa IA. No usa IA. Había una gráfica, hoy justo veía una gráfica y IA paga mucho menos porcentaje de la IA, de la población, perdón. O sea, pagar para usarla es mucho más potente. Se pueden generar, bueno, cosas como las imágenes que estamos viendo acá en el fondo. Bueno, eso. Decime una cosa, Jeremías. Hoy en día, vos sos un hombre de experiencia que está trabajando, que le va muy bien con la IA. ¿La universidad puede preparar a un chico o se va a ir preparando en la medida que evoluciona esto tan rápidamente? Se va a tener que ir preparando solo, con cursos, viendo cómo avanza. ¿Preparando en qué? Porque... Y para manejar la IA en todas sus facetas. Es que, bueno, la IA, decía un amigo que viene acá a hablar seguido, Nicolás Valentino, charlamos con él y dice, ponete y preguntarle a la IA, no hace falta saber usarla, con que sepas escribir, leer y entender lo que dice es suficiente. Ya no es programación. No, es más, cualquiera puede programar ahora. Tengo un amigo que tiene una carnicería y ha hecho una aplicación, me la mostraba el otro día y no sabe nada de programación y ya está llevando los números con eso. O sea, ha cambiado mucho y el que se anime a usarla es simplemente animarse un poco también. Veo que hay como un miedo de la gente y la usan, no sé, para preguntar cosas del horóscopo, por ejemplo. Es mucho más poderosa que eso. Yo lo he notado dentro de mi trabajo, pero advierto que, por ejemplo, ya hay medios de difusión que utilizan una persona, parece una persona, un bot que está leyendo noticias. No es que sea perfecto, tiene su entonación, tal vez de quien le dio ese tono de voz, pero lo pueden hacer. Sí, le pueden buscan las noticias. La cara y buscan, hacen los resúmenes y después un avatar la habla como si fuera una persona las 24 horas, sin pedir descanso ni nada. Ese es el tema que yo creo que la humanidad tiene que pasar a dejar de hacer tareas monótonas, que es lo que hacíamos antes, así como en la época industrial nos reemplazaron las máquinas por la tarea que hacían personas. Bueno, ahora la IA nos permite tomar decisiones más rápido, toma decisiones por nosotros. Ese es el punto, que las decisiones son las que dibujan nuestro futuro. Las decisiones que tomamos son las que... Lo que pasa es que cuando vos tomás una decisión tenés atrás un X número de informaciones. Y la IA está acumulando una cantidad de información mucho mayor de la que tiene cualquier ser humano. Este es el tema y es lo bueno de poder utilizar eso en favor del ser humano, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si toda esa información, porque los dueños de la IA no es todo el mundo ahí, un número limitado, toda esa información va a parar a ciertas empresas y tienen esos datos? Cómo te sentís, si te dolió la rodilla, todo lo que uno le pregunta a la IA. Yo salgo a caminar y me pongo a veces a charlar con algún amigo que está en otro país o con la IA, también es un buen ejercicio. Es interesantísimo. Yo le llamo... Cualquier tema. Y después de la caminata le pido un resumen de lo que hemos hablado. Podés generar un negocio, planear un viaje. Entonces... Bueno, esta es la etapa segunda, la que todavía estamos pensando que nos va a quitar el trabajo y no estamos pensando en que podemos crear trabajo, ¿no? Y va a haber mucho más trabajo, pero por eso
para eso tiene que estar la educación. Como decía Sarmiento, todos los problemas son problemas de educación. Tiene que las entidades públicas, en la casa, los padres, todo el mundo se tiene que educar. Tiene que estar esto, porque esto va mucho más rápido. Lo que salió en enero, en abril va a ser viejo ya. Antes las tecnologías tardaban 1 año, 2, 10 en quedarse obsoletas. Ahora en enero sale, en abril es viejo y sale una cosa nueva. Entonces hay que aprender a aprender más rápido. Bueno, y el tema son los maestros. Es como todo, en la educación el gran problema que tiene hoy es la etapa intermedia. ¿Quién es el que educa, no? Porque hay que empezar por educar al docente con las nuevas tecnologías que existen, para que pueda transmitírselo a los alumnos. Y un docente puede educar de una forma mucho mejor con la IA, usando la IA. No tiene que tenerle miedo. Para mí es una gran herramienta. Es como los docentes que cuando antes no tenían solamente pizarrón y pasaban a tener en el aula un televisor, un monitor. Con un pendrive iban y la clase se volvía mucho más interactiva, mucho más divertida. Con la IA puede pasar a puede multiplicarse mucho más eso. Te hago la última pregunta personal. ¿Cómo te está yendo con la IA? ¿Aumentó tu capacidad de trabajo o disminuyó? Y se hace todo mucho más rápido. Lo que hacía en una semana lo hago en horas. Pero siempre me quedo pensando, este dibujo que lo hacía una dibujante antes, un dibujante, ahora me lo hace la IA. Este resumen, este guión que me lo hacía un guionista, lo hace la IA. Y esta locución, digo, y esas personas, digo, su ingreso, ¿qué va a pasar con ese dibujo que no hizo? O esa locución. Entonces, por eso la solución es de evolucionar, digamos, adaptarse. Ya lo dijo Darwin. Va a subsistir el que mejor se adapte, no el más fuerte. Hay que adaptarse, esa es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Vamos a unos anuncios y enseguida seguimos. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy.